Bienvenido a Tres Punticos. Iniciamos un nuevo año litúrgico y con él una nueva temporada de Tres Punticos. Gracias a todos los que han acompañado este hermoso proceso. Con el tiempo de Adviento inicia el año litúrgico y nos preparamos para la Navidad. Es un tiempo de espera que nos conecta, al menos espiritualmente, con la espera de la venida final del Señor. La primera lectura del profeta Isaías nos trae tres cualidades de Dios que nos ayudarán a vivir este tiempo de gracia. Primer puntico. Padre. Ante el momento de la llegada del Señor, esa segunda venida definitiva, puede aparecer un sentimiento de temor, incluso de terror. Tales cosas no deberían ni siquiera pasar por la mente de un cristiano. El profeta Isaías dibuja en la primera lectura la figura imperfecta de Dios como Padre, que solo llegará a plenitud cuando Jesús lo revele ya en el Nuevo Testamento con su apellido característico, Padre Misericordioso. Pero hoy nos quedaremos con dos actitudes de Dios como Padre relatadas en el profeta Isaías. Dios es un Padre que corrige, pero también es un Padre que sale al encuentro. El contexto de estas palabras de Isaías se coloca en el regreso del destierro. Es una voz de esperanza. Por eso el profeta clama al cielo para que Dios descienda y se vuelva a ver su gloria. Hay que tener muy clara una vital diferencia. Corregir no es castigar. Claro es que Dios no castiga. De cierta forma, las cosas malas que nos llegan no podemos atribuirlas a Dios, sino al uso inadecuado de la libertad propia o de otros. En todo caso, de Dios nunca vienen cosas malas. En tal sentido, debemos encontrar en las cosas malas que nos suceden, como las tristezas, las desilusiones, las pérdidas, las enfermedades, un camino por medio del cual Dios quiere valerse para algo, para salir a nuestro encuentro. En nuestros mayores sufrimientos y tristezas, Dios sale al encuentro. En nuestros inexplicables dolores, Dios sale al encuentro. En nuestras desesperanzas y desilusiones, Dios sale al encuentro. Él es el Padre amoroso que sale a abrazarnos, a restaurarnos, a levantarnos. En mis dificultades, clamo a Dios como Padre. Segundo puntico. Alfarero. De las figuras comparativas para entender a Dios que personalmente más me agrada de la Sagrada Escritura está la de alfarero. Es una alegoría propia del profeta Jeremías, un profeta anterior al exilio y que probablemente el tercer Isaías pudo conocer al hacer esta mención. Pero lejos de cuál es la razón de que haya unanimidad en dos profetas para equiparar a Dios como alfarero, detengámonos en la idea que presenta Isaías en la primera lectura de esta domínica. Nosotros, la arcilla, y tú, nuestro alfarero, todos somos obra de tu mano. ¡Qué palabras tan preciosas! ¡Qué gozo hemos de sentir al sabernos hechura de Dios! ¡Cuánta alegría debería embargarnos al saber que hemos salido de sus manos! Estaría seguro que si comprendiéramos a profundidad esto, nuestro modo de vida sería diferente. Efectivamente, nadie quisiera, al menos por física vergüenza, deshonrar con sus actos la grandiosa creación que Dios ha hecho en él. Eso pasaría hipotéticamente si conociéramos en certeza que somos barro hecho vida por la mano de Dios. No somos y nunca seremos superiores a nuestro Creador. Hoy el mundo ensalza la figura del superhombre, aquel que cree que por dominar ciertos aspectos de la ciencia y la técnica puede visualizarse en la cima del mundo, sobre el mismo Dios, si es que acaso cree en él. Tal situación no es más que luces de fiesta y confeti de payasos. No es más que una figura de humo que se desvanece con el viento. Sí, el viento de aquello que no podemos explicar, que nos supera, que nos muestra que el único que tiene el poder sobre todo es Dios. Por eso, esta alegoría del alfarero, entre muchas cosas, no es más que un precioso recuerdo. Somos barro, un material humilde e insignificante del que Dios ha hecho su mejor creación. Entonces, nuestra actitud siempre debe ser la del barro, humildes, dóciles, dúctiles, y de esta forma, abandonados en las manos del único que puede moldearnos, confiar en Él,
para que haga de nosotros el proyecto de su gloria. ¿Con qué frecuencia necesito recordar humildemente mi pequeñez ante Dios? Tercer puntico. Libertador. Por supuesto, no podemos pasar el primer domingo del Adviento sin hablar de una cualidad de Dios maravillosa. Él es nuestro libertador. Isaías liga esta cualidad de Dios a su paternidad. Por ser nuestro Padre, Él nos libera. Es indispensable hacer un ejercicio bíblico profundo. No podemos quedarnos en el Dios libertador del Antiguo Testamento, de quien sin duda hay un gran ejemplo en la liberación de Egipto, solo por poner un ejemplo, sino que tenemos que llegar a una liberación definitiva, la liberación del pecado y la muerte eterna, que solo fue obrada por el mismo Dios, en persona de su Hijo, en el patíbulo de la cruz. Sí, increíble es que preparándonos para la Navidad hagamos referencia a la cruz, y lo haremos las veces que sea necesario, porque nuestra redención y liberación no se obró en la concepción virginal del Señor en el vientre inmaculado de la Virgen, tampoco en el portal de Belén, sino en el Gólgota, mientras Dios mismo pendía de un madero por nuestros pecados. Hermanos, fuimos rescatados a precio de sangre, la sangre del Señor, del Cordero Inmaculado sin mancha que selló para siempre nuestra liberación. Esas cadenas que sientes que te atan, la cadena del pecado, la cadena del vicio, de la desolación, de la desesperación, de la tristeza, de la soledad, esas cadenas quieren ser rotas por el Dios vivo, el pequeño niño que nacerá en Belén, que te quiere hacer libre, que quiere ser tu libertador. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu vida y te libere de tus ataduras? Al iniciar este nuevo año litúrgico, definamos en nuestra vida lo maravilloso e identifiquemos lo oscuro. Nuestro Dios, que es Padre, alfarero y libertador, sale a nuestro encuentro, a nuestra ayuda. Solo debemos dar el primer paso hacia la conversión. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.